Nunca es demasiado tarde para ser un artista, de Julia Cameron. Semana 2. Reavivar una sensación de libertad. Esta semana es posible que descubras que ansías felicidad y al mismo tiempo te desconcierta. Cuando te sumerjas en la siguiente fase de tu autobiografía, te encontrarás con tu yo más joven en un momento en que deseabas y obtenías cada vez más independencia. Ha desaparecido la sensación de inercia. Tienes un nuevo influjo de energía que puedes usar para cambiar. A medida que experimentas esta nueva sensación de libertad, tanto en tu presente como en tu pasado, los problemas de tiempo, espacio y rutina cobran más importancia. Hay cierto paralelismo entre el periodo de la primera juventud y el de la jubilación. ¿Se puede tener demasiada independencia, demasiado o demasiado poco tiempo? ¿Cómo quieres vivir? ¿El lugar en el que vives te resulta recargado, pasado de moda, acogedor, deprimente? Es posible que descubras que haciendo pequeños cambios en el entorno de tu hogar, tu nuevo yo se sienta más cómodo. A medida que aumenta tu sensación de libertad, tu entorno reflejará esa nueva forma de ser y de ver las cosas. La libertad productiva requiere equilibrio. Es más fácil prosperar y florecer dentro de una sensación de orden. Aumento de la independencia. Cuando nos jubilamos, nos encontramos en una situación de independencia repentina. Ya no estamos sujetos a los horarios o a las exigencias de nuestros trabajos. Ahora vivimos la complejidad que entraña ser nuestro propio jefe. Hayas deseado o temido que llegara este momento de falta de estructura en tu vida, nuestra mayor independencia es una realidad nueva a la que podemos dar forma como queramos. La independencia puede ser motivo de celebración y también de miedo. Estamos solos, lo que es emocionante, pero también carecemos del apoyo que nos han proporcionado nuestros colegas durante tantos años. Las páginas matutinas y las citas con el artista pueden ayudarnos a fortalecer nuestra autonomía. Las páginas nos enseñan a ser sinceros y empáticos con nosotros mismos. Las citas con el artista nos enseñan a salir al mundo y asumir riesgos. Juntos constituyen un poderoso catalizador para el cambio a medida que descubrimos nuestro verdadero yo en sus muchas y variadas facetas. La siguiente etapa de tu vida que repasarás en tu autobiografía se centrará en los años del colegio y contendrá recuerdos de una independencia creciente. Al recordar los pasos más sencillos hacia esta independencia, el primer día de clase, la primera noche fuera de casa, es probable que te inunden recuerdos extrañamente similares a la experiencia que supone redescubrir tu independencia durante la jubilación. De niño daba clases de guitarra, dice Jeff, y cuando tenía unos 10 años decidí que no quería más que mi madre se quedara a mirarme durante la clase. Quería hacerlo solo y que mi madre no me dijera lo que tenía que practicar. Así que le rogué y supliqué que me dejara ir solo y al final accedió. Pero el problema era que no practicaba lo bastante y como ella no había estado en la clase, no podía saberlo. Era un constante motivo de discusión entre los dos. Siempre me preguntaba si quería de verdad tocar la guitarra, si no estaba desperdiciando un dinero que le costaba mucho ganar en mi profesor. A mí me gustaba ir a clase, pero me costaba tener la disciplina necesaria para practicar. Terminé por dejarlo. Jeff, ahora jubilado, está considerando aprender a tocar la guitarra. Es un recuerdo con muchas emociones asociadas, pero al revisitarlo en mi autobiografía, me he dado cuenta que mi resistencia de entonces y la de ahora no son muy distintas. Mi madre no hizo nada mal, yo solo quería ejercer mi independencia diciendo, en esto voy a hacer lo que yo quiera. Ahora me doy cuenta de que estoy haciendo exactamente lo mismo, conmigo mismo. Estoy negándome a algo que me gusta solo para demostrar que puedo hacerlo. Para Jeff, recuperar este recuerdo fue una experiencia dolorosa, aunque también muy potente. En cierta medida, he roto el código que me aplicaba a mí mismo. No tengo que seguir determinados patrones porque sean los de mi conducta por defecto. Y quién sabe, es posible que mi próxima cita con el artista la dedique a comprarme una guitarra de segunda mano. Las citas con el artista constituyen poderosas avenidas hacia una sensación de libertad casi inmediata. Pueden ser aventuras en apariencia pequeñas que reportan enormes dividendos a cambio de una hora de nuestro tiempo. Solo hay que querer dar ese paso y salir de casa. Incluso si crees que conoces tan bien la ciudad o el pueblo en el que vives que no te queda nada por descubrir, investiga. El factor, en solitario, de las citas con el artista hace que las cosas conocidas se vean bajo una luz nueva. Quizá has estado en un restaurante muchas veces acompañado, pero nunca solo. El restaurante del que crees estar cansado puede ser en realidad fuente de interés y placer cuando se visita en soledad.
Eres libre de pedir lo que quieras, de empezar por el postre o de no pedirlo, de probar un plato del menú en el que nunca habías reparado, de sentarte en un rincón. La experiencia vivida en solitario constituye un riesgo pequeño pero esclarecedor. Cara descubrió que la transición de ser dueña de sus días, de todos, era más dura de lo que había imaginado. Nunca me he considerado una persona dependiente, pero de pronto, al pasar tanto tiempo sola y no formar parte de ningún esfuerzo de grupo, como me ocurría cuando trabajaba, me sentía nerviosa. Resulta irónico que su buena disposición frente a la cita con el artista, una actividad que se hace en solitario, fuera lo que empezó a disipar esa sensación de aislamiento. Me asombraron la emoción y la sensación de aventura que me proporcionaba hacer las cosas más sencillas, confesaba. Había ido docenas de veces al cine de mi barrio, pero nunca sola. Al hacerlo, la experiencia se intensificó. Vi una película que solo yo quería ver, compré chucherías, algo que llevaba años sin comer, y fue casi embriagador. Es asombroso lo distinta que me pareció una actividad tan sencilla cuando la probé en solitario. Después fue como si tuviera un secreto que solo yo sabía. Me di cuenta de que podía pasar a ser mi propia compañía y que cuanto más lo practicaba, más fácil me resultaba relacionarme y conectar con los demás. Cuando Nathalie se jubiló tenía, por primera vez en su vida, tiempo y dinero para viajar. Durante años había estado enamorada de todo lo francés, pero nunca pensó que llegaría a viajar al extranjero. No se le ocurría a nadie que quisiera hacer ese viaje con ella. Así que se contentó con investigar la cultura francesa en minúsculas dosis a base de citas con el artista de temáticas francesas. Fue al cine a ver películas francesas con subtítulos, hizo un curso de cocina francesa y después otro de cata de vinos de crianza franceses. Se dio cuenta con emoción de que las oportunidades de experimentar la cultura francesa estaban por todas partes, desde cursos de idioma en línea a jabones y perfumes importados en su establecimiento habitual. Quizá era porque tenía a Francia en la cabeza, pero empecé a verla por todas partes. Cuando vi un anuncio en el tablón de un centro comunitario que decía Francia en bicicleta, supe que iba dirigido a mí. Nathalie llamó al número que venía en el anuncio y supo que su destreza ciclista era adecuada y que su edad, 66, no era un obstáculo para realizar la actividad. Como había dado ya pequeños pasos, más grande, no me resultó abrumador cuando lo di, explica. El precio de tamaña aventura era modesto y cuando colgó el teléfono, Nathalie estaba decidida a ir. Eso fue hace 4 años, dice. He vuelto 4 veces en estancias de 4 semanas. Este año he alquilado un departamento en París y me quedaré otras 4 semanas. Nathalie nunca habría soñado con ser tan independiente, capaz de viajar sola a una ciudad extranjera que ahora es como un viejo amigo para ella. No solo me siento cómoda, me encanta, dice radiante. En el transcurso de sus aventuras ha hecho amistad con personas como ella. Me consideran un espíritu libre, una intrépida, dice y ríe. Yo jamás me habría definido así antes, pero supongo que las acciones dicen mucho más que las palabras. Y emprender acciones hacia la consecución de nuestros sueños, sean estos grandes o pequeños, nos dan una idea aumentada y más precisa de nuestras capacidades. Pasos pequeños que conducen a otros mayores. Y el paso siguiente siempre está a nuestro alcance. Es posible que te descubras diciéndote, pero bueno, si podría probar. Puede ser pintar una habitación, tapizar una silla, comprar una mesa nueva para tu cocina. También hojear un catálogo por internet y terminar comprando sábanas nuevas o una bonita bufanda. Son cambios pequeños, pero significativos que te darán sensación de libertad. Tendrás la impresión de que, como decía Tolstoy, vives tu vida a base de minúsculos cambios. Cada uno te fortalece, puesto que responde a tus verdaderos intereses. Cada pequeño cambio prepara el camino para futuros cambios en una vida que podrás moldear a la medida de tus deseos y de los de nadie más. Tarea. Autobiografía semana 2. Sigue por el año de tu vida en que lo dejaste la última vez. Como siempre, si te apetece profundizar más en un recuerdo concreto, ahora o más adelante, hazlo. Responde. ¿Qué edad tenías? ¿Dónde vivías? Describe tu habitación. ¿Quiénes fueron tus principales referentes? ¿Tuviste algún profesor que te influyera de manera especial? ¿Probaste alguna actividad artística durante ese periodo? ¿Qué nuevas libertades experimentaste en esos años? ¿Qué te aburría? Describe el olor que mejor recuerdes de esos años. Describe un amigo íntimo, real o imaginario de esos años. Describe tu golosina preferida de esos años. Describe un lugar en el que recuerdes haber pasado tiempo. ¿Qué otros recuerdos guardas de esos años?
Tiempo. En el curso de nuestra vida laboral, antes de jubilarnos, muchos estamos demasiado ocupados para cultivar nuestra creatividad. Cuando tenemos ideas, decimos que no son viables y las reservamos para cuando nos jubilemos. Una vez jubilados, nos sobra tiempo por todas partes, y aún así los proyectos que teníamos planeados se quedan sin hacer por la misma razón que muchos profesores universitarios son incapaces de escribir en sus periodos sabáticos. Tener mucho tiempo libre puede ser tan intimidatorio como tener poco. Es muy fácil ponernos presión a nosotros mismos y criticar el uso que hacemos de nuestro tiempo. Corremos de un sitio a otro. Nos llamamos vagos cuando perdemos el tiempo sin hacer nada productivo. Nos lamentamos de cómo empleábamos el tiempo en el pasado, preocupándonos de cosas que no estaba en nuestra mano controlar. Tiempo perdido, haciendo cosas que no nos gustaban o preguntándonos obsesivamente, ¿me quiere o no me quiere? La sociedad nos ha entrenado para que empleemos nuestro tiempo con sensatez y se nos recuerda constantemente que el tiempo es dinero, que el tiempo vuela, que el tiempo es por fin nuestro para usarlo como queramos. Muchos de mis alumnos descubren al escribir su autobiografía que el tiempo que creían haber desperdiciado en realidad lo habían empleado bien. Por otra parte, he visto a personas darse cuenta de que el tiempo que habían dedicado a hundirse en agujeros de depresión o inseguridad no solo era tiempo desperdiciado, también autodestructivo. Un alumno en concreto me contó que se había dado cuenta de que a menudo había usado su creatividad, y tenía mucha, a poner por escrito mis pensamientos más oscuros y a recrearme en mis futuros fracasos. Verbalizar esta constatación resultó ser el primer paso por evitar esa clase de comportamiento. Al orientar de manera consciente su tiempo y su creatividad hacia un objetivo concreto, descubrió que su ansiedad disminuía considerablemente. Dedicaba el tiempo a castigarme y luego me castigaba por haber perdido el tiempo castigándome, un círculo de lo más vicioso, pero conseguí romperlo a base de cambiar lo que hacía. Me di cuenta de que podía ser útil incluso en pequeñas cosas como limpiar la cocina. Poco a poco descubrí lo que quería hacer, cómo quería de verdad pasar mi tiempo en lugar de atormentarme por no saberlo. No pasa nada si al principio no sabemos qué queremos hacer con nuestro tiempo. De pronto nos encontramos con que tenemos mucho más tiempo para cultivar nuestra creatividad, pero eso no siempre facilita las cosas. De hecho, en este momento, cuando disponemos de tiempo, tenemos que ser especialmente amables con nosotros mismos. No hay necesidad alguna de ser perfecto. Es importante limitarse a dar un paso detrás del otro y confiar en donde nos llevan. Una de las cosas más útiles que podemos hacer es ordenar nuestros días. Las páginas matutinas son el primer paso hacia una vida creativa. Si se escriben todos los días, introducen cierto orden. De manera diaria y de forma acumulativa nos van marcando una dirección, y pronto nos encontramos no solo escribiendo las páginas matutinas, también haciendo las cosas que se sugieren en ellas. Los recién jubilados a menudo están sujetos a una combinación de factores de estrés relacionados con el tiempo. La idea de que el tiempo vuela y de que sus días están demasiado vacíos. Ninguna de estas cosas tiene por qué ser cierta. Es importante dejar de acuciarnos a nosotros mismos a no perder un momento y a que cada momento sea perfecto. Muchos jubilados piensan que están viviendo el último capítulo de sus vidas, cuando en realidad este periodo puede estar compuesto de muchos capítulos. A pesar de nuestros temores, la creatividad nos acompaña siempre. No se agota misteriosamente cuando cumplimos 65 años. Pensemos en artistas como George O'Keeffe, por ejemplo, que rindió al máximo después de cumplir los 90. Claude se jubiló después de años de trabajar intensamente como auditor. Pasó de no tener tiempo libre a tener muchísimo. Le sugerí que usara las páginas matutinas para estructurar sus días. Se mostró escéptico, pero dispuesto. Mis páginas son deprimentes, me dijo. Veo tantos sueños abandonados. Sigue escribiendo, le animé. Sigue escribiendo. Cuando llevaba unas semanas haciéndolo, se dio cuenta de que había un sueño que destacaba sobre los demás, y cuando vio el anuncio de una escuela de cine que prometía enseñar a sus alumnos a rodar sus propias películas, decidió apuntarse. Su familia y amigos pensaron que estaba loco al embarcarse en un proyecto tan de izquierdas, pero Claude estaba cada vez más ilusionado. A sus 66, tenía casi 40 años más que la mayoría de sus compañeros de clase. Pero comprobó que su experiencia vital, lejos de ser un perjuicio, le daba ventaja respecto a los otros estudiantes. Tenía muchas historias que contar y ahora podía contarlas con humildad y perspectiva.
Como tema de su primer corto eligió el divorcio, algo que vivía con culpabilidad desde que se separó de su mujer en la treintena. Sus compañeros aplaudieron su elección, tan valiente como delicada. Muchos estaban solteros y muchos le expresaron su agradecimiento por abordar de manera franca algo que no se les había planteado aún en sus vidas. Sus compañeros de 20 o 30 años estaban abiertos a las lecciones que Claude podía enseñar. Este se sintió inesperadamente feliz y realizado, compartiendo el dolor de su experiencia. Me sentí útil, dice, y optimista. Tengo cosas que contar y tiempo para contarlas. Creo que voy a hacer otra película. Cuando al jubilarte te conviertes en dueño de tu tiempo, estructurar tus días se vuelve fundamental, pero es posible que no tengas claro cómo debe ser esa estructura al principio. Las páginas matutinas empiezan por ayudarte a planificar tu día, pero en última instancia te guían hacia los intereses que llenarán tus semanas y tus meses. Te sugieren cambios pequeños en el uso de tu tiempo. Por ejemplo, es posible que escribas: creo que me gustaría madrugar más. Me encantan las primeras horas del día y cuando me quedo en la cama hasta las 12 me siento inútil. Igual puedo hacerme un horario. Escribir las páginas matutinas y dar un paseo diario. Estar duchado y listo para la jornada, aunque no sepa lo que me va a traer, a las 9 de la mañana. Las páginas matutinas también sugieren cambios más importantes relativos al empleo de tu tiempo. Igual puedo trabajar de voluntaria en el colegio del barrio, ver si a alguien le apetece leer conmigo. Un club de lectura puede ser más divertido que leer en solitario. Igual puedo... Sí, igual puedes. Y sí, tienes tiempo suficiente cada día. Es cuestión de administrarlo de acuerdo a tus valores y deseos. Cuando lo hagas, comprobarás que el tiempo te preocupa menos. Repasar cada jornada y tomar nota de al menos una cosa útil que hemos hecho, por ejemplo, llamar a un amigo necesitado de apoyo, puede proporcionarnos energía y satisfacción. Las páginas matutinas nos empujan a acciones productivas. La autobiografía es una de ellas. La introspección combinada que brindan las páginas matutinas y la autobiografía proporciona una estructura beneficiosa a nuestros días. Tarea. Tiempo. Escribe deprisa, sin pensarlo demasiado, y termina las siguientes frases. Si tuviera más tiempo, probaría. 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 5 veces. Y luego otras 5. Si tuviera menos tiempo, probaría. 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 Despejar el camino. Con más tiempo a nuestra disposición, es posible que pasemos muchas más horas en casa. Al hacerlo, podemos reparar en cosas que queremos mejorar: ese marco de puerta sin terminar, el cajón de la cocina que se atasca, un felpudo desgastado que llevamos tiempo queriendo renovar. También podemos reparar en la belleza que no habíamos visto porque estábamos pensando en el trabajo. La funda del cojín de Punto Cruz que con tanto esmero bordó la tía Maude, la vista del agua a la que no dábamos valor, las criaturas que viven en los árboles, cuyos juegos ahora tenemos tiempo de observar. Dedicar tiempo a disfrutar de nuestro entorno a menudo nos descubre inspiración en los detalles y nos impulsa a actuar. Hay potencial creativo esperándonos en nuestro hogar, decorando, fabricando muebles, cosiendo, cuidando el jardín. Y ahora que estamos en casa con tiempo para experimentar y valorar nuestro entorno, cuidarlo nos resultará beneficioso. Cuando trabajábamos, el espacio que ocupábamos a menudo estaba sujeto a escrutinio. Por ello, tendríamos a mantenerlo ordenado. Después de todo, el desorden da mala impresión. Ahora que estamos jubilados, puede que acabemos cayendo en el caos. Sin nadie que juzgue nuestro comportamiento, dejamos de ordenar nuestro entorno. Los papeles se amontonan, las revistas están por todas partes. No es de extrañar que cuando nos sentamos a trabajar delante de nuestra mesa, nos cueste pensar con claridad. El caos es enemigo de la claridad. Unos pocos minutos dedicados a poner orden resultarán en un aumento de nuestra agudeza mental. La mayoría de los métodos de meditación sugieren dedicarle 20 minutos. He comprobado que dedicar 20 minutos a limpiar constituye una forma efectiva de meditación. A medida que sacamos papeles y desechamos lo que no necesitamos, empezamos a ver con claridad las prioridades de nuestra vida. Ordenar las pilas de papel nos ayuda a ver con claridad lo que de verdad importa. Una mesa o un cajón de los calcetines desordenada refleja una mente desordenada, y viceversa, claro.
La reina del orden y de la organización, Mary Kondo, habla de conservar solo aquellos objetos que nos den alegría en nuestros hogares y retirar el resto. Aunque en principio esto puede parecer radical, la idea minimalista de no solo repasar todo lo que tenemos, sino de conservar solo aquello que nos es de utilidad es muy poderosa. La convicción de Kondo de que al coger cada día uno de los objetos que nos pertenecen, sabremos si debemos conservarlo o tirarlo, ha llevado a muchos practicantes de sus métodos a sacar de sus casas bolsas y bolsas de cosas y a conservar solo aquello que infunde alegría. Es una manera concreta y activa de honrar nuestras pertenencias y de mostrar respeto por nosotros mismos y por nuestras elecciones. Para quienes se acaban de jubilar, este proceso de despejar lo viejo para hacer sitio a lo nuevo es especialmente potente. Cuando despejamos nuestro espacio, hacemos sitio a nuevas ideas. Hacemos sitio a la lucidez. Aclaramos nuestra mente en el sentido más literal del término. El proceso de hacer limpieza mientras repasamos nuestra vida en la autobiografía es doblemente poderoso. El examen cuidadoso de cada una de nuestras pertenencias desencadena recuerdos. Al repasar recuerdos, muchas de nuestras pertenencias adquieren un valor mayor o menor. Esther trabajó en su autobiografía a la vez que se mudaba de la que había sido su casa durante muchos años. Fue durísimo, dice, pero ahora agradezco el cambio tan drástico. Justo cuando me jubilé, vendí mi casa. Había pensado mudarme, pero no esperaba venderla tan deprisa y no tuve tiempo de pensar. Me vi obligada a repasar mis cosas y decidir cuáles me llevaba. Fue angustioso, pero también muy liberador. Hacer limpieza en mis cosas a la vez que repasaba mi vida en la autobiografía me resultó muy esclarecedor. Mientras Esther sacaba de su casa 35 años de cosas acumuladas, vio su vida desfilar ante sus ojos. Cuentos que escribían mis hijos de pequeños, la ropa que les hice para sus primeros recitales de piano, mi título universitario, los de mis hijos, todo estaba allí mezclado. Esther descubrió que al hacer repaso de su vida de una manera tan exhaustiva y drástica, le costó poco sacar conclusiones. Cuando miras todo lo que tienes, con la presión de tener que decidir qué conservas y qué tiras, te das cuenta de la cantidad de cosas que has acumulado y de que muchas no las necesitas en realidad. Simplemente están ahí guardadas, no las usas, ni las aprecias, ni las miras. Al deshacerse de sus cosas, Esther comprobó que cuanto más desechaba, más fácil le resultaba. Me di cuenta de que mi madre siempre me había regalado unas postales preciosas. Mi impulso era conservarlo todo, pero entonces pensé, ¿cuántas cosas quiero de verdad almacenar? ¿Iba a volver a leer alguna vez esas postales? Había tomado la decisión consciente de simplificar mi vida. En lugar de conservar todas las postales, me hice la promesa de valorar el buen gusto a la hora de elegir de mi madre. Y ahora, cada vez que le doy a alguien una postal, trato de ponerle la misma atención que le ponía a mi madre. Creo que en cierta manera, así estoy honrando su recuerdo, más que si guardara todas las postales que me dio. Muchas personas al retirarse se sienten superadas por su propio espacio. Un espacio en el que no reparaban cuando estaban distraídos por el ajetreo de su vida laboral. Sam, actor de Broadway, empezó a trabajar en su autobiografía al cumplir 60 años. Seguía presentándome a pruebas, cuenta, haciendo trabajos de locución, anuncios, pero tenía menos trabajo y más tiempo libre. Al cumplir los 60, mi vida se ralentizó. No sé qué había esperado sentir, pero lo cierto es que me deprimí. Pensé en los actores de mi generación que habían ganado Oscars. Había tenido una carrera de actor larga y sólida, pero no podía evitar hacer comparaciones. ¿Y si me hubiera quedado en Los Ángeles a los 30? ¿Y si no me hubieran ofrecido mi primer papel en Broadway? ¿Qué habría pasado? Al repasar mi vida en la autobiografía, empecé poco a poco a valorar mi camino profesional. No era el de nadie más, era el mío. Había hecho cosas de las que me sentía orgulloso. Había conocido a mucha gente. Cuando Sam se concentró en ver su vida tal y como era, y no como podía haber sido, también se centró por primera vez en lo que le rodeaba. Se dio cuenta de que se había convertido en una auténtica urraca y almacenaba recuerdos de toda una vida. Tenía la casa llena a rebosar de cosas, programas de funciones y fotografías, empezando por sus primeros pequeños papeles cuando era un actor joven y siguiendo con cada papel, temporada tras temporada, hasta el momento actual. Cuando le sugerí la posibilidad de tirar alguna de sus cosas, reaccionó con verdadero horror. Y sin embargo, apenas tenía espacio para moverse en su abarrotado apartamento. Sam tuvo que admitir que el entorno en que vivía no le estaba ayudando.
Al escribir mi autobiografía me di cuenta de que siempre me había sentido menos que este o aquel actor. De hecho, creo que he guardado todos esos recuerdos para demostrarme a mí mismo que he tenido una carrera profesional. ¿Ves? Bailé con Mary Martin, conocí a Richard Rogers, aquí me mencionan. En esta crítica me ponen muy bien, pero el volumen de cosas no me dejaba espacio para pensar, y mucho menos para pensar con algo de perspectiva en lo que había hecho y en lo que aún me apetecía hacer. Y la mayoría de las cosas estaban en cajas apiladas hasta el techo. ¿De qué me servían en realidad? Lo revisé todo, continúa. Lo que no había imaginado es que experimentaría una constatación tan poderosa de lo orgulloso que estaba de mi carrera profesional. En cierto modo, siempre le había quitado importancia a mis logros, ni siquiera era consciente de hacerlo. Muchos de nosotros restamos importancia a nuestros logros. Por eso, escribir nuestra autobiografía es tan importante para avanzar como seres humanos plenos, en contacto con nuestra propia vida. Sam se deshizo de casi todos sus recuerdos. Al final resultó que solo había una caja de cosas que de verdad me importaban, dice. Al principio fue muy duro, como una montaña rusa emocional, mirar todas esas cosas y sobre todo desprenderme de ellas. Me sentí como si estuviera tirando mi vida a la basura. Pero en realidad estaba haciendo todo lo contrario. Estaba rindiendo homenaje a mi propia vida, sacando los 50 o 60 objetos que de verdad me importaban o eran irreemplazables. Reciclé algunas cosas y regalé programas y fotografías a la biblioteca. Luego compré un gran álbum gigante encuadernado en piel y lo llené con los momentos estelares de mi carrera. Ordenar sus pensamientos y recuerdos en un único sitio le permitió consolidar y hacer más accesibles las historias que tenía que contar a los demás. Durante 50 años no había querido olvidar nada, explica Sam, así que lo guardé todo, pero después de desprenderme de ello, lo siento más mío. Su recién descubierta libertad ha cambiado su aspecto por completo. Ahora irradia ligereza y una palpable seguridad en sí mismo. En lugar de amontonados en cajas fuera de mi alcance, tengo todos mis recuerdos más valiosos en una estantería, tratados con respeto, explica Sam. Le he enseñado el álbum a muchos amigos y es divertido comprobar cuánto disfrutan viéndolo. Uno llegó a decirme que había decidido hacer lo mismo con sus recuerdos de su vida deportiva, que le ocupan medio cuarto de estar. Y mi apartamento es mucho más espacioso ahora. Puedo volver a pensar, y estoy considerando escribir mi primera obra de teatro. Desprendernos de lo que no nos resulta irreemplazable y decir adiós a lo que ya no nos es de utilidad nos deja espacio para vivir el presente. Al vivir el presente, liberamos el pasado y nos abrimos a lo que pueda traernos el futuro. Tarea: tiempo y espacio. Dedica unos minutos a sentarte en una parte de tu casa donde antes estabas demasiado ocupado para sentarte. Mira a tu alrededor y observa tu casa con ojos nuevos. ¿Qué te gusta? ¿Qué querrías cambiar? Si ves muchas cosas que quieras cambiar o te emocionas demasiado haciendo este ejercicio, no te preocupes. Tus páginas matutinas te ayudan a priorizar y procesar todas esas ideas. Tarea: 20 minutos. A todos nos viene bien hacer un poco de limpieza y todos podemos dedicar 20 minutos a esta actividad. Ponte la alarma, hazte el propósito de terminar en cuanto suene y a continuación dedica 20 minutos a desechar las cosas de tu casa que ya no necesitas. Puede ser útil usar 3 bolsas, para basura, para reciclar, para dar. A mí me gusta hacerlo como si fuera una carrera contrarreloj. ¿De cuántas cosas me puedo deshacer en 20 minutos? Haciendo limpieza en intervalos de tiempo determinados, avanzamos en una tarea aparentemente ingente. Y todos estos progresos nos animan a seguir. Aburrimiento. El aburrimiento es una máscara que nos ponemos para decirnos, total, ¿para qué? En otras palabras, el aburrimiento enmascara un temor. Afirmamos estar aburridos cuando en realidad estamos asustados. Muchos sufrimos el aburrimiento, y aquí uso el verbo sufrir deliberadamente. Cuando nos aburrimos, nos sentimos atascados. Nada parece encender nuestras pasiones. Nos preguntamos si algún día dejaremos de estar aburridos. Nos sentimos desesperados, al borde del precipicio. Al no saber qué hacer, nos entra el pánico, y cuando nos entra el pánico nos hundimos aún más en ese agujero oscuro en el que creemos que no tenemos ideas. Pensar que no se tienen ideas resulta aterrador y de hecho nunca es cierto. Pero cuando caemos en las garras del aburrimiento puede ser muy difícil salir de él y ver las cosas con perspectiva. Necesitamos sacarnos a nosotros mismos de la inercia. Una de las maneras más eficaces de hacer esto es la cita con el artista.
A los 67 años, Caroline vivía en Santa Fe, una ciudad rica en arte y en artistas, pero podía haber vivido en cualquier otra parte porque no aprovechaba lo que le ofrecía la ciudad. Cuando le sugerí que usara las citas con el artista como remedio contra el aburrimiento del que tanto se quejaba, se mostró reacia. No se le ocurrió una sola cosa que le pareciera divertida. Le dije que no se preocupara, que no tenía que ser una actividad perfecta. Con que se le ocurriera una sola cosa que pudiera ser divertida sería más que suficiente. De mala gana, sugirió ir a una galería de arte. Santa Fe es hermosa por Canyon Road, una calle serpenteante con galerías en cada rincón. A pesar de llevar 4 años en Santa Fe, Caroline no la conocía. Suena demasiado fácil, demasiado obvio, objetó. Suena genial, insistí. Una cita con el artista perfecta. Así que Caroline planeó su primera visita a una galería de arte. Me prometí que estaría 1 hora visitando galerías, dice Caroline. Eso es lo que me permitió salir de casa. Supongo que necesitaba ponerme un límite de tiempo para animarme a hacerlo. Al principio no sabía muy bien qué pensar de las obras de arte que vi, o de si me provocaban alguna sensación. Pero solo llevaba 5 minutos y me había prometido estar 1 hora, así que seguí. Menuda fue su sorpresa cuando descubrió que la obra de varios artistas le interesaba profundamente. Para cuando entré en la 10ª galería me di cuenta de que me estaba divirtiendo, dice tímidamente. Mi reticencia a explorar se debía a la falta de confianza en mi capacidad intelectual. Cuando visité exposiciones individuales me sentí inspirada. Me di cuenta de que todos estos artistas trabajan solos y que aún así algo los impulsaba a crear y crear. Había corpus enteros de obra porque estos artistas no dejaban de trabajar. Me resultó admirable y me di cuenta de que podía extraer una lección de ello. Había muchas facetas de mi vida en las que podía esforzarme un poco más. Me encantaba la idea de que los artistas locales tuvieran tanto talento. Empecé a verme como parte de una comunidad fascinante a la que además tenía algo que aportar. Caroline volvió a casa aquel día más animada. Llevaba tiempo acariciando la idea de plantar un pequeño jardín de flores a la entrada de su casa y se dio cuenta de que tenía la capacidad y de que la idea le resultaba atractiva desde el punto de vista creativo. Me entraron muchas ganas de hacerlo, dice. Igual resultaba un poco abstracto, pero la atención que los artistas ponían en su trabajo me hizo sentir que era importante. Hacer algo poniéndole toda la atención posible. Así que pasé una tarde de lo más divertida eligiendo, distribuyendo y luego plantando flores. Y ahora tengo la sensación de que también yo estoy poniendo mi nota de color en Santa Fe. Es importante prestar atención a nuestra sensación de aburrimiento y enfrentarnos a ella con sinceridad. Estar aburrido puede no resultar cómodo, pero podemos cambiar cómo nos sentimos una vez que admitimos nuestras frustraciones y tomamos medidas para solucionarlas. Todos somos creativos y todos tenemos reservas ilimitadas de energía creativa. Si las usamos, o las gastamos, por así decirlo, de manera positiva, expandimos y enriquecemos nuestro entorno. Pero si en lugar de expandirnos nos encogemos, corremos el riesgo de terminar recreándonos en nuestra negatividad. Mi madre es inteligente, dice Cindy, y siempre había pensado que al no trabajar había malgastado su formación. En la Ivy League, nada menos. A medida que la veía, cada vez más infeliz y con peor carácter, me prometí que siempre trabajaría. Era la única defensa que se me ocurría contra la negatividad que observaba y recibía de ella, y eso ha marcado mi vida. Lo cierto es que creo que mi madre se aburre. Es inteligente, pero no ha usado su inteligencia de manera que le resulte satisfactoria. En lugar de ello, se ha dedicado a organizarnos la vida a mí y a mis hermanos hasta extremos aterradores. Todos sabemos que es porque se aburre, pero sigue resultando muy destructivo. Puesto que nuestra actividad necesita una salida, es importante decidir de manera consciente lo que vamos a hacer de ella. Es posible que la madre de Cindy se viera a sí misma como una mujer abnegada, pero dedicar tanta energía a los demás terminó por asfixiarla a ella y a sus hijos. Puesto que no estaba dispuesta a reflexionar sobre lo que quería hacer con su vida, los problemas de su familia se convirtieron en su principal ocupación. Es parecido a lo que ocurre con un niño que se aburre y decide portarse mal como medio de entretenerse. El problema es que, en tanto adultos, tenemos la capacidad de obstaculizar el progreso natural de aquellos en cuyas vidas nos entrometemos. Al final, el resentimiento y la frustración eclipsan las buenas intenciones que pudiera haber al principio.
En cambio, si ejercemos nuestra creatividad y expandimos nuestros horizontes, no nos queda demasiado tiempo para inmiscuirnos en la vida de los demás. Estamos satisfechos, de manera que no sentimos la necesidad de hacer sentirse insatisfechos a otros. Una vez que decidimos ser sinceros, estamos en situación de encontrar las respuestas a las que estamos buscando en realidad. El aburrimiento es un enemigo taimado, nos impulsa a hacernos preguntas trascendentales y aterradoras del tipo ¿qué estoy haciendo con mi vida? El remedio para el aburrimiento es en realidad muy sencillo. La pregunta correcta es ¿qué podría estar haciendo ahora mismo que fuera productivo? Y a menudo tenemos la respuesta. Tarea. Aburrimiento. Los niños reaccionan de manera instintiva al aburrimiento con imaginación y creatividad. Si haces memoria, ¿recuerdas cómo te enfrentabas al aburrimiento siendo niño? Por ejemplo, montando un teatro de títeres, construyendo un castillo de arena, haciendo música con tapas de cacerolas y sartenes, teniendo largas conversaciones con amigos imaginarios, jugando a los disfraces. Elige un recuerdo y descríbelo. Regresa así al mundo de tu infancia. Rutina. Las personas recién jubiladas suelen tener sentimientos encontrados respecto a la rutina. Por un lado, disfrutan de no tener ya unos horarios laborales impuestos desde fuera. Pueden elegir dormir hasta tarde, viajar entre semana o comer cuando tienen hambre en lugar de a las horas que marca una agenda de reuniones y tareas. Por otro, la falta de rutina puede causar estrés. Si una persona lleva décadas con sus días organizados, puede serle difícil encontrar una rutina para su nueva vida. Voy a pedirte que no tengas prejuicios. Aunque hará falta un periodo de prueba y error, es posible encontrar una rutina que termine por convertirse en una suerte de práctica espiritual y te haga más abierto a la inspiración, la energía y la creatividad. Crearte unas rutinas que te hagan sentir cómodo te dará paz mental y esa paz te dará la inspiración necesaria para avanzar. Mi rutina diaria comienza cuando me levanto. Me preparo una taza de café, cojo cuaderno y bolígrafo, me siento en una amplia butaca de cuero y escribo mis 3 páginas matutinas. Cuando termino, desayuno y después de desayunar hago las cosas que me sugieren las páginas. Sacar al perro, cambiar las sábanas, leer las oraciones de Ernest Holmes, llamar a mi hermana, escribir el prólogo al libro de Nathalie. Raro es el día en que las páginas no me dicen lo que debo hacer a continuación. Llamar a Doménica y escuchar me sugieren mis páginas. La mayoría de las veces las páginas me orientan en la dirección correcta, que llamo con las siglas LDC. Dar un paseo por los caminos de tierra en los alrededores de mi casa por la tarde me mantiene en forma física y también mental, porque estoy atenta a posibles coyotes y serpientes. La última hora de la tarde es ideal para trabajar en el libro que esté escribiendo en este momento. Una vez a la semana programo una cita con el artista. Basta esta sencilla planificación para sentirnos seguros y serenos. Hacemos cosas que alimentan nuestro espíritu, volvemos a tener una rutina, pero esta vez es una rutina que hemos elegido nosotros y que responde a nuestros impulsos interiores, no a una serie de tareas impuestas desde fuera. La rutina nos pone en contacto con nuestra capacidad para la disciplina. Sacamos inspiración de las páginas matutinas. Cuando invocamos diariamente un poder superior a que se comunique con nosotros mediante lo que escribimos, nos nutrimos de nuevas ideas. En ningún lugar es más evidente el valor espiritual de la rutina que en un monasterio. Los monjes se levantan a una hora concreta, rezan a otra y empiezan una jornada donde las campanas suenan a intervalos regulares, indicándoles que deben cambiar de actividad. Reservar un tiempo al trabajo, a la oración y al descanso da como resultado una vida satisfactoria, plena y productiva. Las páginas matutinas son una forma de plegaria. Cuando escribimos, por favor guíame, nos llega un flujo de inspiración. Nos sentimos guiados. A medida que escribimos cada mañana sobre lo que ocupa en ese momento en nuestras vidas, estamos rezando por escrito. Y quien nos escucha es una fuerza benevolente más allá de nosotros mismos, elijamos o no ponerle un nombre. Las páginas matutinas nos dibujan el camino que hemos de seguir ese día. Son un lugar donde establecer nuestros objetivos y los plazos para cumplirlos. Cada vez que llamo a mi hija me siento como una caja de resonancia. Nuestras conversaciones son mutuamente terapéuticas. Las páginas matutinas también pueden ser una caja de resonancia y un trampolín para el resto de nuestras vidas. Tom se jubiló pronto con la esperanza de vivir grandes y variadas aventuras. Su carrera profesional había estado llena de éxitos e imaginaba que su jubilación sería igual. En lugar de ello, se encontró luchando contra la depresión. Descubrió que tener mucho tiempo libre por delante lo abrumaba.
Para su sorpresa, echaba de menos el trabajo y el sentido que le daba a su vida. A los 6 meses de jubilarse, su depresión era tan aguda que decidió ir a terapia. Su terapeuta fue directo al grano. ¿Cómo es su rutina diaria?, le preguntó, y Tom contestó: no tengo rutina, me limito a pasar el día como puedo. Creo que necesita un poco de orden, sugirió el terapeuta. Introducir una rutina saludable en sus días. Tom suspiró aliviado. Iban por el buen camino. Había echado de menos su rutina, que le proporcionaba diariamente una sensación de haber hecho cosas útiles. Ahora, sin ella, todos los días se sentía un fracasado. Tiene que llenar sus días con actividades que le interesen. ¿Cree que será capaz? Me siento como un vagabundo que se pasa las mañanas durmiendo. Pues levántese, dé la cama y póngase a hacer cosas, sugirió la terapeuta. Me siento aislado del mundo, se quejó Tom. El terapeuta le sugirió dedicar un tiempo todos los días a leer las noticias. Tom empezó a sentirse un poco más ilusionado. Igual puedo ir a tomar un café por las mañanas y de paso comprar el New York Times, sugirió. Siempre que veía a la gente tomarse un café tranquilamente pensaba que eso era la vida. Así que, ¿por qué no probarlo? En cuanto Tom empezó a crearse una rutina sencilla para sus mañanas, le llegaron más ideas. También he evitado el ejercicio físico, reconoció. Igual podría apuntarme a un gimnasio y fijarme unos objetivos. Incluso podría ir directamente desde la cafetería y con eso tendría la mañana ocupada, tendría un horario. Tom descubrió que tener un horario le hacía sentirse útil y optimista. Cuando establecemos rutinas basadas en las cosas que nos importan de verdad, llegan la lucidez y las ideas. Carrie comprobó que escribir su autobiografía la devolvía a una época en que tenía una rutina muy clara. Cuando tenía unos 10 años, dice, daba clases de violín y de piano. Tenía que practicar todas las semanas y hacer los deberes que me ponían. En ocasiones me costaba mucho, pero en mi casa se mostraban inflexibles. Para mis padres, la música era igual de importante que lo que me mandaban en el colegio y no se podía negociar. Después de hacer los deberes y de tocar teníamos tiempo libre para jugar, pero no antes. Ahora, Carrie aprecia los beneficios de esta disciplina. Tuvo como resultado muchos años de música, dice, y un tesón que me ayudó a mi carrera profesional como programadora informática. La idea de adquirir nuevas destrezas con cada pieza musical me enseñó a tener paciencia. No lo he sabido hasta ahora, pero estoy segura de que algunas de mis mejores cualidades son el resultado de la formación musical que recibí desde pequeña. Carrie recuerda esa época con cariño, no porque fuera fácil, sino porque le reportó satisfacción. También me sirve para saber, explica, ahora que estoy jubilada, que tengo tiempo de aprender cosas nuevas. ¿Por qué no estudiar acordeón? Siempre he querido y ahora sé cómo aprender a tocar un instrumento. Lo he hecho antes con el violín y el piano. Y practicar siempre ha sido para mí en realidad una actividad espiritual. Mover despacio la mano de un acorde a otro es meditación. La adquisición de destrezas, el proceso de aprendizaje, es una rutina que se extiende a todas las esferas de mi vida. Practicar un instrumento me da perspectiva y hace sentir satisfecha, con la sensación de que he conseguido algo. Me enfrento todos los días con más calma. Creo que voy a abrir el estuche del acordeón y convertirlo en parte de mi jornada. Si no estamos seguros de qué rutinas nos resultarán satisfactorias, encontraremos muy útil acudir a nuestra autobiografía. Esta nos dará, con toda probabilidad, alguna pista. No se trata de encontrar enseguida la respuesta perfecta, sino de probar ideas sencillas que pensamos podrían producirnos satisfacción. He tenido alumnos que deciden empezar su día con un paseo de 10 kilómetros, meditando o dedicando una hora a ordenar su casa y, de paso, sus pensamientos. Si mantenemos una actitud abierta frente a posibles nuevas rutinas, la recompensa será una sensación de libertad dentro de una existencia ordenada. Tarea: el alivio de la rutina. Numera del 1 al 5 y a continuación termina las siguientes frases. Me sentaría bien dedicar tiempo a... Ahora revisa la lista. ¿Qué pista te da? ¿Qué cosas estás deseando incluir en tu rutina? Elige una actividad. ¿Puedes incorporarla a tu rutina diaria? Registro semanal. ¿Cuántos días has escrito tus páginas semanales? ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Hiciste la cita con el artista? ¿Qué fue? ¿Descubriste algo en tu autobiografía que te gustaría explorar en una cita con el artista? ¿Has dado los paseos? ¿Notaste alguna cosa cuando los dabas? ¿Cuántos ajás has tenido esta semana? ¿Has experimentado sincronicidad esta semana? ¿En qué consistió? ¿Te hizo sentirte más conectado? ¿Qué descubriste en tu autobiografía que te gustaría explorar en mayor profundidad? ¿Cómo te gustaría hacerlo?
Como siempre, si tienes un recuerdo especialmente significativo al que necesitas dedicar más tiempo, pero no estás aún seguro de qué pasos dar, no te preocupes. Sigue avanzando. Nunca es demasiado tarde para ser un artista, de Julia Cameron. Semana 2. Reavivar una sensación de libertad.